Buenas, soy el Kansa y les hablo desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Este vídeo lo hago para impartir la clase de los domingos por la noche, a las 21 horas hora española, a los alumnos y suscriptores del canal. Es una guía para que sepan cómo diagnosticar los gases y qué es lo que piden exactamente en la ITV en España. De la combustión de un comburente, que en este caso va a ser el aire, y de un combustible, que en este caso va a ser la gasolina, se va a obtener CO2, o sea, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, y vapor de agua, H2O. Para que se obtenga esto, tenemos que tener una mezcla adecuada, que hablaremos de ella, una mezcla estequiométrica. Aún así, con la mezcla estequiométrica incluida, la combustión no va a ser perfecta y se van a producir una serie de gases que son muy nocivos para la salud. Uno de los gases muy nocivos es el monóxido de carbono, CO. Otro de estos gases nocivos también es el NOx, que es óxidos de nitrógeno. Y otro también muy nocivo es hidrocarburos, HC. Además, en la combustión tenemos otra serie de gases que, aunque no son en sí, en principio, nocivos, sí pueden ser problemáticos. Por ejemplo, tenemos el CO2, dióxido de carbono, el N2, que es el nitrógeno, uno de los compuestos del aire, oxígeno, O2, que es también otro de los compuestos del aire, y H2O, que es vapor de agua. Comencemos por el nitrógeno, N2. Es el 79% del volumen del aire. El nitrógeno es un gas inerte a temperatura ambiente, es decir, no se combina con ningún otro. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos altas presiones y altas temperaturas? Entonces sí, cuando hay mucha presión y mucha temperatura en la combustión de la mezcla, en un motor, el nitrógeno se combina con el oxígeno en esta combustión. Es decir, aparece el óxido de nitrógeno, en este caso NO2. Este gas es muy peligroso para la salud. Por ejemplo, lo que va a provocar va a ser una disminución de la capacidad pulmonar, bronquitis agudas, asma, alergia y irritación de ojos y mucosas. La normativa Euro 6 establece para los NOx, para los óxidos de nitrógeno, el diésel puede tener hasta 80 miligramos por kilómetro y en gasolina no puede tener más de 60 miligramos por kilómetro. ¿Cómo reducimos los óxidos de nitrógeno? Pues lo reducimos con los siguientes componentes. Válvulas EGR, en este caso electroválvulas y válvula mecánica. Catalizadores, filtros de partículas y además aditivos como AdBlue. El oxígeno O2 es el 21% del volumen del aire. Es el gas que necesitamos para realizar la combustión. Sin oxígeno no hay combustión. Una vez realizada la combustión, queda un 0,6% de exceso de aire. El exceso de oxígeno en la combustión va a ser muy importante para realizar el diagnóstico de esta combustión. CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Dióxido de carbono no es un gas contaminante, pero tiene efectos nocivos para el equilibrio del planeta.
El CO2 es uno de los gases más abundantes en la atmósfera terrestre. La temperatura de la atmósfera ha subido con la industria. El transporte y la construcción son responsables del 70% de las emisiones, haciendo aumentar el efecto invernadero. El efecto invernadero está provocando deshielo de los glaciares, lluvias torrenciales y calentamiento de los mares. La deforestación que están sufriendo los bosques no permite la fijación del dióxido de carbono, con lo que aumenta el efecto invernadero. Monóxido de carbono, CO, es un gas tóxico y peligroso, muy peligroso para personas y animales. Ojo, ojito con este gas. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno al cerebro. El CO aspirado es una combustión incompleta, le falta otro oxígeno para ser CO2. Por lo tanto, tiende a completarse con el oxígeno que llevan el glóbulo rojo o los glóbulos rojos hacia el cerebro, haciéndose la combustión. Y evidentemente deja al cerebro sin oxigenar. Cuando sucede esto, tendremos unos síntomas de intoxicación. Con 50 partes por millón tendremos dolor de cabeza. Si tenemos ya 100 partes por millón, vómitos y náuseas. Si tenemos más de 100 partes por millón, ya vienen mareos, letargo o confusión, desmayos o convulsiones y alteraciones visuales. Cuando se noten mareos o algún tipo de estos efectos, tenemos que abrir puertas rápidamente y quitar la fuente que nos está provocando el monóxido de carbono. Este gas es consecuencia del exceso de gasolina en la mezcla. Por ejemplo, demasiado tiempo de inyección, fallos en el encendido o sistemas de corrección en malas condiciones. Hidrocarburos, HC, son restos del combustible que no se han quemado en la combustión o parcialmente quemados. Pueden provocar irritación en los ojos, piel y pulmones, y además hay fundadas sospechas de que son potencialmente cancerígenos. Un vehículo que saque muchos hidrocarburos por el tubo de escape, el problema puede venir del sistema de encendido o de que haya aceite en la combustión. El límite de las emisiones de CO en vehículos de gasolina sin catalizador consta de dos partes. Vehículos matriculados hasta el 10 de enero del año 1986. El CO ha de ser menos del 5% del volumen. Vehículos matriculados desde 10 de enero del 1986. El CO ha de ser menor de 3,5% de volumen. Ojo a los años. Límite de las emisiones de CO, monóxido de carbono, en vehículos de gasolina con catalizador. Vehículos matriculados hasta el 1 de julio de 2002. El CO es igual o ha de ser igual a menos del 0,5% de volumen. Vehículos matriculados desde el 1 de julio de 2002. El CO ha de ser igual o menor de 0,3 en porcentaje de volumen. Hay una prueba que se hace a los vehículos ya más modernos de ralentí acelerado que es a 2000 revoluciones o a partir de 2000 revoluciones. Vehículos matriculados hasta el 1 del 7 del 2002. El CO debe ser igual a menos del 0,3% de volumen del gas. Y en vehículos matriculados desde el 1 del 7 del 2002, el CO ha de ser menor de 0,2% en volumen. El valor ideal del coeficiente lambda debe ser 1, pero también puede ser desde 0,97 a 1,03. En esas tolerancias estaríamos. La mezcla estequiométrica
para los diferentes combustibles sería gasolina 14,7 a 1, gasóleo 14,5 a 1, etanol 6,7 a 1, GLP 15,63 a 1 y GNC 17,4 a 1. Para un motor de combustible de gasolina, una relación estequiométrica 16,3 a 1 significaría que hay que dividir 16,3 entre 14,7, que es la ideal, y nos daría un lambda de 1,108. Si fuera 17,2 a 1, dividiéndolo por 14,7 nos daría 1,170. Si fuera 13,5 a 1, lo dividimos entre 14,7 y nos daría 0,918. Y por último, la relación 12,5 a 1 la dividimos entre 14,7 y nos da 0,850. Partiendo de los coeficientes lambda mínimo y máximo del combustible de gasolina, veremos que un 0,97, si lo multiplicamos por 14,7, nos da igual a una mezcla de 14,259. Y si lo hacemos con 1,03 multiplicado por 14,7, nos da una mezcla de 15,141. Ahora vamos a ver cómo realizamos un análisis de gases, teniendo en cuenta los años de los vehículos y el tipo de combustible del vehículo. Vamos a hacerlo para gasolina. Vamos a ver cómo realizamos un análisis de gases en un vehículo sin catalizador. Es decir, antes del año 93, aunque algunos ya tenían catalizador en esa época. Lo primero, hacer un recorrido con el vehículo antes de realizar la prueba. Comprobar que el sistema de escape esté entero y no tenga fugas. Importantísimo, motor a temperatura correcta. O bien que salte un par de veces o tres el ventilador, o bien que hayamos hecho un recorrido antes de comenzar la prueba de gases. Por supuesto, el nivel del aceite tiene que ser también correcto. Para realizar un análisis de gases en un vehículo con catalizador, lo que hacemos es visualizar que el escape esté completo. Si hay dos vías de escape, se visualizan las dos. Los vehículos con cambio manual, palanca en punto muerto y motor embragado. En vehículos con cajas de cambio automáticas, la palanca de cambios se ha de poner en P, parking, o N, neutro. Además, hemos de conectar la llave de contacto, se encenderá la luz 1000, hará chequeo, se tiene que apagar, y esto sucede en los vehículos a partir del 1 de 2008. A partir del 10 del 9, o sea, de septiembre de 2018, para hacer el análisis de un vehículo con catalizador, el motor se calienta antes de la prueba y si no está caliente, se acelerará durante un minuto a entre 2.500 y 3.000 revoluciones. A partir del 1 de octubre de 2019, si el vehículo es multifuel, se realizará la prueba con el combustible que esté funcionando en ese momento. Por ejemplo, si lleva gasolina y gas, pues si está funcionando con gasolina, será la prueba con gasolina. Y si es gas lo que está llevando en ese momento, lo que está actuando, entonces lo hará la ITV con el gas. A partir del 10 del 9 de 2018, la medición del CO se realizará al ralentí y al ralentí acelerado. La medición del coeficiente lambda se realizará solo a ralentí acelerado 2.000 revoluciones por minuto al menos durante 30 segundos.
Bien, pues aquí te cuento lo que te miran ya de una forma esquemática. Con motor a ralentí para los gases de un coche sin catalizador hasta el 1 del 10 del 86. Tiene que tener un CO menor de 5. También con motor a ralentí, también buscamos los parámetros de gases sin catalizador, pero ya a partir del 1 del 10 del 86. Tiene que tener un CO menor de 3,5% en volumen. Esto solo es lo que tiene que tener esos vehículos. Los vehículos con catalizador, matriculados hasta el 1 del 7 del 2002, se les va a exigir que no tenga un CO superior a 0,5% en volumen. Motor a ralentí. Los coches que tengan también catalizador, pero que sean matriculados a partir del 1 del 7 de 2002, se les va a exigir que no tengan un CO máximo de 0,3% en volumen. Todo vehículos con catalizador. Con motor a ralentí acelerado, el CO debe ser menos de 0,3%. El ralentí acelerado serán 2000 revoluciones por minuto. Y también se mide, a partir del 1 del 7 de 2002, lo que sería el coeficiente lambda, que debe ser 1 y más menos 0,03, o sea, 0,97 hasta 1,03. Para estos mismos tipos de vehículos con catalizador, pero desde el 1 del 7 del 2002, se les va a exigir un CO de 0,2% a ralentí acelerado, que son 2000 vueltas, y un lambda de 1 más menos 0,03. Este es en el caso de gasolina. También en el diésel hay que tener el motor a una temperatura adecuada de funcionamiento, a temperatura de servicio, unos 83-85 grados en el aceite, y si no, cuando salte el ventilador 2 o 3 veces. Bien, importantísimo también tener suficiente gasolina o gasoil en el tanque, es decir, en el depósito. Luego, sobre todo, mucha paciencia, porque esto que parece tan simple, hay que hacer muchas pruebas, porque estamos diagnosticando, no solamente mirando los gases, estamos diagnosticando, y depende del diagnóstico vamos a hacer gastar más o menos dinero a nuestro cliente. Cuanto menos dinero, más eficientes vamos a ser y mejor tendremos la clientela. Tenemos aquí un Peugeot 106 monopunto. Vamos a hacerle el análisis de gases con la máquina de gases Goodman. Nos vamos a fijar en el CO, CO2, HC, hidrocarburos, oxígeno, las revoluciones las vamos a poner y el lambda. La temperatura del motor tampoco la tenemos conectada. Ya lo tenemos. Está calibrando. No sé. La temperatura está en su punto para poder hacer gases. Ya calibrado, nos está marcando 770 en CO, demasiado para la ITV, 1326 en CO2, hidrocarburos 306, demasiado, porque son más de 100, han de ser menos, y el oxígeno 1,51.
El factor lambda 1,040 y pico. Bien, pues este motor lo que tiene por el pronto es una entrada de aire, que vamos a ver si la regulamos. Y mucho hidrocarburo, demasiado hidrocarburo, de 318 partes por millón. 318 partes por millón. ¿Puedes acelerar un poquitín el coche? Vamos a acelerar un poco para quitar las telarañas. Manténlo así acelerado un poquitín. Vale, para ahí. Esperamos a que se establezcan las medidas. Si ya habido muchos hidrocarburos. ¿Cómo están las bujías de este coche? ¿Se han cambiado hace poco o algo? ¿Las bujías se han cambiado hace poco? No tengo idea. No, no. Bueno, aquí parece que hay un problema en principio de encendido. ¿Qué? ¿Está bien o qué? No, aquí hay un problema de encendido porque tiene 308 hidrocarburos, partes por millón. Puede ser bujías, se puede ser. ¿Hace tiempo se han cambiado o algo? Bujía se cambió en su... Y no que lleva parado casi medio año. Ah, Igual de pronto hace falta que lo haga. te damos una vuelta. Medio año lleva parado, sí, ¿verdad? No. Claro, porque este tiene más talla del analizador de gases. Ah, una pantalla monitora. Bueno, veis, esto ya ha cambiado bastante, 0,061 de CO, 14,48-49 de CO2, 48 partes por millón y oxígeno 0,40. Le ha venido muy bien el salir ahí a la calle a darle un poco de caña. Vamos a hacer una simulación y vamos a quitar una bujía. La primera, que es más fácil. Ahí nos falta. La bujía está afuera, o sea, la bujía, el cable de bujía. Ahora irá con 3 cilindros. Vamos a ver cómo funciona a ver si responde. Dale al arranque. Vamos a ver cómo sube los gases. Bueno, fijaros. El PO 0,086, el CO2 14, oxígeno 0,90 y los hidrocarburos suben un montón. ¿Por qué? Porque el combustible no se está quemando. 1749. Pues esta prueba es para ver qué sucede cuando una bujía falla. El lambda también ha pasado de 1,02 por ahí a 0,97. Hemos colocado la bujía y vamos a poner de nuevo el coche en marcha. Y a ver qué sucede ahora. A ver qué sucede ahora. Tenemos que darle un poquitín a acelerar para que salga la mierda que queda por ahí. Vale, vale. Ya está bien, ya. Esperemos a que estabilice bien. Hay que esperar a que estabilice.
Hidrocarburos van bajando a 128, 127. CO se queda en 0,089. En España se ha permitido hasta el 0,3. Oxígeno muy bien, 0,31. El ANDA 1,01. Sigue bajando los hidrocarburos. Ya dentro de poco van a estar dentro de parámetros. Ya estamos en parámetros menos de 100 partes por millón. Menos de 100 partes por millón. Espero que se entienda con la mascarilla. Bien, pues más o menos vemos cómo está quedando el parámetro de hidrocarburos. No hay que fijarse en revolución y en temperatura de motor, que ya está caliente, ni en el test. Solamente hacemos lo que está, digamos, normal. CO, CO2, H3, O2. Bien. Va bajando poco a poco, no vamos a esperar hasta que baje del todo. Y vamos a hacer otra prueba. Va a acelerar a 1500 vueltas. Lo mantienes en 1500 cuando llegues. ¿Está 1500? Vale. Pues está 1500. Estoy bajando. 60 partes por millón, 0,037, 14,55, 0,28, 0,27, el oxígeno se mantiene en parámetros, me anda bajando ya fácilmente. Vale, está bien. Después de tener una pequeña avería, que el coche no arrancaba, ahora se nos ha quedado en 0,06 de CO2. 14 CO2, 0,37, 0,45, 0,52 más o menos de oxígeno y 261 hidrocarburos. Habría que darle otra vueltecita, pero vamos a desconectar la sonda lambda. A ver qué sucede. Ahora se ha quitado, está desconectada la sonda lambda. Vamos a ver qué sucede en el vehículo. Está a 90. Acelerar un poquitín. Un poco solo. Ya tiene la sonda lana puesta y vamos a ver qué hace. Dale.
Así queda la medición final. Aunque le haría falta otra vueltecita por la calle, por la carretera. Una prueba corta de la carretera. Las conclusiones que podemos sacar aquí son que la sonda lambda trabaja bien, la EQ responde cuando no detecta la sonda lambda, porque también está regulando, y el catalizador también regula bien. Respecto a los hidrocarburos, lo que hemos de hacer es, lo primero de todo, dar una vuelta con el coche. Hay que tener en cuenta que lleva 6 meses sin funcionar el motor. Si los hidrocarburos siguen altos, pues vamos a cambiarle las bujías o limpiarlas. Primero sería mejor limpiarlas, volver a probar en la máquina de gases y después, si todo sigue igual o ha bajado muy poco, lo que hacemos es cambiar las bujías. Tiene un frío de 0,54, hay que esperar un poquito más a que se caliente. Y un oxígeno de 1,18. Un poquito alto, ahora bajando, bajará, ahora veremos. Hidrocarburos 171. La temperatura ambiente del taller y las revoluciones nos las ponemos tan ralentí. Subaru Forester AWD. Y es 2000. Bien, el motor está calentando 0,01 de CO, 14,36 de CO2, 43 de hidrocarburos, partes por millón, y oxígeno 0,27. El ANDA 1,08. Temperatura, la del taller, 28 grados. Otra medición, le vamos a congelar la imagen, vamos a hacer una foto. Vamos a desconectar una bujía o un inyector. Para el motor y hemos desconectado una bujía, esta bujía aquí. El cable de bujía desconectado, ¿vale? Vamos a enchufar de nuevo el motor, a ver qué pasa con los gases. Estamos calibrando, bueno, la máquina está calibrando, el motor está funcionando, ahí sale de vez en cuando la chispa, como quiere. El motor ves que se mueve, está cabeceando, evidentemente, porque le falta un cilindro. Mira aquí. ¿Qué problemita tenemos? El CO se está disparando. Los hidrocarburos también se disparan. El oxígeno también está un poco alto. Y el ANDA empieza a estar por debajo de 1. Ahora hay un cilindro que le está enviando oxígeno y combustible y no se quema. Vamos a conectar la bujía, a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede ahora. Ya están las 4 bujías en su punto.
A ver cuánto tarda en quemar todo lo que lo ha quemado. Ya empieza a bajar parámetros. Poquito a poco. A ver si llegamos a los parámetros primeros que tuvo de principio. Estamos con parámetros, digamos, correctos, pero vamos a ver hasta dónde llega. Esto es cuestión de paciencia, ¿eh? Cuestión de paciencia. ...42 partes por millón de hidrocarburos, que subieron bastante. Bueno, ha tardado unos minutos en ponerse estable. Si lo hubiéramos acelerado, se hubiera puesto antes. Pero hemos dejado ralentí, simplemente. Bueno, estos son datos ya bastante buenos. 0,05 de CO, 14,29 de CO2, 32 partes por millón, 0,32 porcentaje de oxígeno y lambda 1.014, 0.13. La temperatura la misma en el taller, 28,8 grados. No tengo la sonda conectada y tampoco el tacómetro. Bien, pues esto es lo que nos queda más o menos con esta posición. Hemos desconectado el inyector de uno de los cilindros y vamos a ver qué marca ahora el conector de gases. El conector, ahí está desconectado el conector y ahí el inyector. Bien, aquí tenemos 0 CO porque tiene mucho oxígeno, porque ahora no hay combustible en el cilindro, por lo tanto todo que echa es oxígeno. El CO2 ha bajado 11,80. Los hidrocarburos están en menos de 100 partes por millón. Y fijaos el oxígeno, porque de un cilindro está saliendo solamente oxígeno, no sale combustible. 3,61 de oxígeno, O2. Y el lambda evidentemente sube, porque tiene más oxígeno, y sube a 1.212. La temperatura del taller ha subido un gradito, bueno, unos centésimos de grado. Esto es lo que hay. CO 0, CO2 11,91, 38 partes por millón hidrocarburos, oxígeno 3,61, porque hay un cilindro que no tira combustible y no se quema, y lambda 1,21. Ahora estamos conectando ya el inyector. Vamos a ver. ¿Ya está? Sí. Ya está conectado. Veis que el oxígeno está bajando. Ya hay monóxido. El CO2 sube. Y los hidrocarburos también suben porque ya tenemos también combustible. Y ahora solamente tenemos que esperar a que se equilibre. Y que llegue a los datos iniciales.
Pues esto que pasa cuando un inyector no funciona. Con los gases no ayudan. Y sin gases, pues nada. Vendo esta máquina de gases. Para España. 5.000 euros. Profe, le voy a dar una vuelta a esta furgoneta y así a ver si... Ahí está. Sí. Vale, te A espero. ver si hace eso. Bien, pues esto es los gases cuando tienen estas dos cosas. O bien, Ten cuidado, profe. vale. O bien tenemos una bujía desconectada o fallando, o bien tenemos un inyector desconectado o fallando. El motor vuelve a estar estable. Después de un rato ya colocado la sonda y el motor funcionando. Después de un rato funcionando el motor, los gases quedan CO en cero, muy bien, CO2 1424, el catalizador está funcionando, hidrocarburos 40 partes por millón, menos de 100, está dentro de parámetros, el oxígeno está en 0,32%, perfecto, y el lambda está, el factor lambda, a 1,015. Aquí os dejo una guía para que podáis interpretar las averías que tienen los gases, el sistema de gases de escape. Ojo, hay que tener en cuenta siempre los años y los modelos, con o sin catalizador. Esto vendría para catalizadores, o sea, vehículos con catalizador. Vamos a verlo. El CO2, siempre vamos a ponerlo a ralentí, tendría que tener más de 14. Porque, a ver, lo que sucede es que el catalizador está reordenando los enlaces químicos y todo el CO que no se ha quemado le va a dar un oxígeno para formar CO2. Por lo tanto, ha de salir más CO2 por el tubo de escape. Cuando el monóxido de carbono, o sea, el CO, es alto, aquí lo he puesto en 0,6, pero podría ser 1,2. Es decir, dependiendo del modelo y los años de matriculación, si es alto, tenemos que tener en cuenta que puede ser exceso de combustible en la mezcla. Pero también podría ser problemas de sonda lambda o catalizador. Hay que mirarlo muy bien antes de cambiar nada. Cuando los hidrocarburos de la combustión son mayores de 100 partes por millón, tendremos que tener en cuenta el encendido que no está quemando bien la mezcla. O también puede ser que haya problemas de paso de aceite hacia la cámara de combustión, bien por retenes, bien por tóricas de inyectores, por cualquier parte que pueda entrar. Cuando el excedente de oxígeno de la combustión es mayor de 0,6, tenemos que tener en cuenta que hay una fuga seguramente en el sistema de escape. Eso se notará porque tenemos algún ruido, tubo de escape roto, por ejemplo. Pero si no tenemos ningún ruido y no hay tubo de escape roto, y sin embargo el motor está cabeceando, no gira redondo, tendremos que ver que no haya una entrada de aire en el sistema de combustión después del caudalímetro. Si el caudalímetro no mide la mezcla, es decir, no mide el aire, vamos a tener problemas con la combustión. Por lo tanto, miramos tóricas, juntas, lo que sea.